Hola, muy buenas. Capítulo número 11. Historia de un boina verde. Fase de supervivencia en la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén. Esta fase la hicimos la segunda quincena del mes de abril de 1988. Antes de la fase en sí, estuvimos 3 o 4 días de marcha por la Sierra de Cazorla. Subir y bajar montañas, caminos, veredas, etc. Esos días nos dieron poca comida y además el desgaste calórico fue muy grande. De eso se trataba, de debilitarnos físicamente, antes de empezar la supervivencia en sí. Comentario, por eso en el capítulo anterior dije que en la fase de nieve cogí algún kilo y efectivamente que me vinieron muy bien para luego ya en esta fase de supervivencia. Ya después de esos días iniciales, un día al mediodía, más o menos aproximadamente, nos dijeron los mandos que sacásemos todo lo que llevábamos dentro de la mochila Altus. Tuvimos que entregar toda la comida, el saco de dormir, la plancheta, el poncho y alguna cosa más que ya no recuerdo seguramente. Ya recogimos las demás cosas que nos dejaron y las metimos en la mochila. Nos esperaba una marcha inicial de 25 o 30 kilómetros. Y así, vamos, con esta marcha ya empezaba la supervivencia en sí. Ahí era el pistoletazo de salida de la supervivencia. Y nada, andando por una pista forestal de tierra, venga a andar y venga a andar. Después de varias horas andando, ya por fin llegamos al punto donde nos estaban esperando los mandos, justo al lado de un río. Y allí ya nos pusieron por escuadras. Allí ya iba a ser el campamento para hacer supervivencia. Y todo lo rápido que pudimos hicimos una cabaña como refugio, porque ya esa noche teníamos que dormir en ella. Y una vez terminada la cabaña, que ya recuerdo que ya se nos hizo de noche, pues ya nos fuimos a dormir y sin cenar. Eso era para empezar el primer día, o la primera noche. Por lo menos teníamos un refugio para resguardarnos del frío de la noche. Cuando empezaba el día, lo primero era asearse en el río y llenar la cantimplora de agua. Y después de formar, evidentemente, no había desayuno. Ahí ya nos decían lo que teníamos que hacer ese día cada uno del grupo. Uno se quedaba en el campamento haciendo cosas en él, otro tenía que ir a pescar, otro tenía que recolectar hierbas comestibles. Te decían que se podía coger ese día y solamente eso podías coger. De hierbas me refiero, vamos, de hierba y de todo, pero sobre todo de hierba, lo que te decían es lo que podías coger. Otro ayudaba en las tareas colectivas de todo el campamento, de todo el grupo. Me quiero recordar que hicimos un pequeño puente para pasar por el río, de madera con palos. Me suena. Cada día te tocaba una cosa diferente, recuerdo. A mí el primer día me tocó campamento. Mejoré la cabaña que habíamos hecho, pues había que ir mejorándola, colocando más ramas por si llovía, en fin. Había que ir mejorando todos los días la cabaña. Preparé la zona de fuego con unas piedras y con unos palos. Hice un horno de piedra para hacer el pan, que había que, vamos, que lo que he dicho antes, había que ir mejorando todos los días el campamento. No había que quedarse dormido. Recuerdo que ese día, para empezar, me tocó, nos dieron una panocha de maíz y un pelín de levadura. Tuve que desgranar la panocha y coger los granos. Me preparé unas piedras, 2 piedras, y venga a dar, venga a machacar, hasta que hice harina manual. No se me olvidará, macho. Y ya después esa harina la mezclé con la levadura y con agua
y la dejé, lo amasé bien, hice un pequeño pan y lo dejé reposar, no me acuerdo si a lo mejor un par de horas. Y ya veías que aumentaba el volumen después del reposo. Luego ya después lo metí en el horno que había hecho de piedra esa misma mañana. Ahí iba todo rápido. Ahí había que espabilarse porque tú ibas rápido. Y recuerdo, lo dejé reposar, lo metí en el horno y cuando ya vi que lo iba comprobando de vez en cuando, y cuando ya vi que el pan estuvo hecho, pues ya lo saqué. Y recuerdo que dije, bueno, pues el horno este funciona, así que me salió bien. Yo lo hice según los parámetros y las medidas que nos habían en las clases teóricas que nos habían dicho. Pues yo más o menos lo hice así y funcionaba. Yo la verdad que estaba disfrutando. Esos días yo la verdad que, bueno, esos días yo estaba disfrutando. Era duro, pero yo disfrutaba. Y ya repartimos el pan entre los 5 compañeros. Tocamos un par de mordiscos para cada uno, pero bueno, mejor eso que nada. Todos los días había que formar a mediodía para ver lo que habíamos hecho o conseguido. Y en función de eso, los mandos pues actuaban en consecuencia. El soldado que hacía algo mal, normalmente el castigo era que te tenías que meter en el agua del río en pelotas y normalmente te lo hacían por la mañana, cuando más frío hacía. Eso era, en vez de el típico arresto en el cuartel, pues lo que te hacían era eso, porque no te iban a arrestar ahí en plena supervivencia. Entonces, el castigo era ese. Con una rama, un día, esto ya fue otro día, preparé un armero para los fusiles de la escuadra que éramos. Y luego a nivel individual me hice un tenedor de madera, que todavía le conservo, luego lo enseñaré. Y recuerdo que mi sargento me dijo el primer día que bebiese bastante agua para por lo menos estar bien hidratado. Y yo pues así hacía, le hice caso y yo pues bebía todo lo que podía, ya que había poca comida, pues por lo menos había que estar hidratado. Siempre tenías que llevar contigo el fusil CMC. También teníamos pues cuchillo, el que le tenía, que había gente que a lo mejor no le tenía, porque el cuchillo te lo tenías que comprar tú particular, allí no nos dieron ningún cuchillo. Una navaja, que yo recuerdo que yo también me compré, y algún útil más. Un día me tocó salir fuera del campamento y buscar hierbas. Concretamente me tocó de buscar dientes de león. Se comían las hojas en ensalada y las raíces tostadas, como para hacer infusiones, tipo café. Encontré bastante, por lo menos ese día comimos algo. La verdad que por esa zona había bastante dientes de león. Bastante gente encontró, la verdad, porque había mucho. De eso no había problema. Otro día me tocó buscar espárragos. Recuerdo que casi nadie encontró nada. Yo cogí un buen manojo y ya en la formación del mediodía, el teniente, medio en broma, medio en serio, me decía que se llevaba el manojo para que le hiciesen una tortilla. Y luego ya decía, bueno, por lo menos dame un puñado y el resto pues te quedas con ellos, porque era una broma lo que me estaba gastando. Y así hizo, cogí un puñado del manojo que yo había cogido y nada, con gusto porque cogí un buen manojo, ¿eh? Y luego ya pues, como segura fui el que más espárragos cogió ese día, pues me dieron un premio y recuerdo que fue un huevo y no me acuerdo si alguna cosilla más, la verdad, pero lo del huevo me acuerdo. Había veces que te daban también alguna cosa más con eso. Y nada, hicimos pues una pequeña tortilla y por lo menos ese día pues ya comimos algo. Una noche de madrugada nos cayó una buena tormenta. Cayó un montón de agua, diluviaba. Pues en nuestra cabaña no cayó ni gota de agua, solo un pelín, recuerdo, de humedad por el suelo. Pero la cabaña aguantó bastante bien. Eso era señal de que estaría bien hecha. Otro día a mí me tocó buscar trébol. Había que saber
qué trébol era, el comestible, claro. Nadie encontró nada, pero yo que intuía por donde podía haber, me costó encontrarlo, pero al final di con un buen rancho de trébol. De vuelta al campamento, ya me encontré con un compañero que no llevaba nada y me dijo que nadie había encontrado nada. Y yo cogí y le di un puñado de lo que yo llevaba y él se puso pues tan contento. Y ya en la formación pues presenté lo que había cogido y pasó igual que cuando los espárragos, pues fui el que cogí, el único que cogí quizás, más ese que le di yo el puñado. Y me dieron, pues, como he dicho antes también el otro, pues recuerdo un huevo y no me acuerdo si alguna cosa más, que creo que también daban alguna cosilla más, pero no lo recuerdo qué era. Y bueno, pues otra vez hicimos huevo revuelto con trébol. Luego ya otro día, un sargento de los que estaban allí con nosotros, de nuestra compañía, pues deselló un cordero para enseñarnos cómo se hacía y ya nos iban enseñando. Pues se corta así, se corta así, había que colgarle, había que hacer esto, había que sacar las vísceras, había que hacer esto, lo otro. Nos enseñaban y que mejor que allí, con práctica. Ya no era teoría, eso ya era práctica. Otro día también recuerdo que el mismo sargento desolló un conejo. Otro día nos hizo una demostración de tiro con ballesta, cazando un conejo con ballesta, pues cazando un conejo. Otro día también nos llevaron una cabra y la pusieron allí a ver si alguien podía ordeñarla y sacar leche. Y sí, que a algunos sí que sacamos algo. Nada, esas cosas que estoy contando ahora normalmente, estas cosas así eran por las tardes. Por las mañanas era buscar cosas de comida, hacer ejercicio, mejorar el campamento, y por las tardes eran este tipo de demostraciones. Y así fueron pasando los días de supervivencia. Unos 10 días más los previos eran los que fueron la supervivencia. Un buen día nos entregaron un trozo de caucho o goma de la cubierta de una rueda de coche, con unas tiras de cuero. Y nos dijeron que con eso nos teníamos que hacer unas sandalias tipo albarcas, que se llaman aquí donde vivo yo, para andar. Cuando ya las tuve hechas, pues las cosí con alambre y más adelante ya os contaré. No recuerdo bien si fue esa misma noche o la del día siguiente. Nos despertaron los mandos sobre las 3 o las 4 de la mañana, en silencio, y nos decían recoger todo el campamento, todo el equipo, que abandonamos el campamento. Vale, pues recogimos todo, lo metimos en la mochila rápidamente y nos pusimos en marcha. Estaba la noche muy oscura, no se veía nada. Era como un ensayo de que se acercaba el enemigo y teníamos que huir del campamento sin ser vistos. Bueno, pues llevaríamos andando 30 o 40 minutos aproximadamente y de pronto yo voy viendo que según la orientación estábamos andando en círculo, en dirección de nuevo al campamento que habíamos abandonado. Entonces ya empezamos a hablar y susurrar entre los compañeros, que algo no iba bien. Cuando al cabo de un rato nos encontrábamos de nuevo ya en el campamento que habíamos abandonado. Nos dijeron que teníamos que estar unos cuantos días más allí de supervivencia. Entonces algunos de mis compañeros empezaron a lamentarse y preocupados, algunos decían, madre mía, esto no hay quien lo aguante, nos vamos a morir de hambre y cosas por el estilo. Y otra vez a deshacer el equipo que habíamos metido en la mochila. Tengo que decir que yo en toda la fase de supervivencia psicológicamente había estado muy bien. Yo seguía estando tranquilo y pensaba, bueno, pues que sea lo que tenga que ser y afrontarlo con ganas y tranquilo. Al día siguiente, ya por la mañana, ya nos mandaron otra vez las tareas, como siempre, habituales. Y a los compañeros en general recuerdo que los veía cara de preocupación. Cuando llegó la noche de ese día, yo dejé el equipo hecho dentro de la mochila porque tenía el presentimiento
que esa podía ser la noche en la que abandonaríamos el campamento ya definitivamente. Bueno, pues nada, otra vez de madrugada nos volvieron a despertar y esta vez nos dijeron que nos pusiésemos las albarcas, las sandalias que habíamos hecho. Y algún compañero todavía desconfiaba y yo le decía que sí, que esa vez sí que era la definitiva salida de allí, porque no lo iban a hacer otra vez la misma jugarreta, eso estaba claro, así 2 noches seguidas. Y ya caminando y caminando por la pista de tierra, pues ya según íbamos andando ya vimos que ya sí, que ya porque ya íbamos andando bastante y no íbamos de vuelta al campamento, ya vimos que sí que era. Y nada, y nos esperaban otros 25 o 30 kilómetros de vuelta a la civilización, como digo yo. Con todo el equipo a cuestas, sí que pesaría pues 30 o 30 y tantos kilos. Bueno, algo menos porque nos habían quitado algunas cosas. Pero sí que a lo mejor 25 o 30 kilos fácilmente llevamos. Y recuerdo que con las albarcas puestas de calzado. Y a rezar para que aguantasen. A mí sí que aguantaron con los alambres que las había cosido. Pero algunos compañeros llegaron pues medio descalzos como pudieron porque se los había roto las albarcas, las habían cosido con cuerda solo y del mismo roce del suelo y de las piedrecillas se desgastaban. Yo el alambre me aguantó pero bien. Y ya llegamos donde nos estaban esperando los mandos con los camiones, sería media mañana aproximadamente. Nos tenían preparado un desayuno con alimentos blandos y fáciles de digerir, porque después de tantos días, casi sin comer, el estómago se tenía que volver a acostumbrar poco a poco a alimentos más sólidos y en más cantidad. Tengo que decir que yo estaba estreñido y me costó mucho hacer mis necesidades después de esos días. Y en esos 13 o 14 días, tengo que decir que adelgacé más de 5 kilos de peso, porque me había pesado antes y lo comprobé, y adelgacé más de 5 kilos. Ya no recuerdo, pero seguro que después de esta fase de supervivencia nos darían algún día de permiso, creo yo sí, porque luego antes de irnos a la siguiente fase descansaríamos algún día. No lo recuerdo, pero yo creo que sería así, eso era lo más normal. Tengo que decir que después de esa experiencia empecé a reflexionar y pensar en el valor que hay que darle a las cosas, en especial a la comida, porque en aquella situación cualquier migaja te parecía mucho. Vamos, que fue una lección para valorar más las pequeñas cosas de la vida en general. Fue una buena lección la supervivencia, Todavía lo recuerdo. No se me ha olvidado, eso lo tengo muy presente. Desde que hice la supervivencia lo tengo siempre presente, no se me olvida nunca eso. Fue una experiencia inolvidable y para toda la vida, pues me vuelvo a reiterar. Bueno, pues el próximo vídeo será la fase de las Islas Chafarinas, próximo capítulo. Nada, suscribiros, darle a la campanita y darle me gusta si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo. Os voy a enseñar unas fotos que tengo aquí de esa fase. Nada, unos paisajes, más que nada. Esto era cuando íbamos por allí, pues andando por la Sierra de Cazorla los días previos, pues esto es un pequeño estanque que había por allí, yo iba con mi cámara y hacía alguna fotillo. Y esto allí con una cascada que había y una pequeña poza que había en la parte baja. Esto la misma cascada vista desde más lejos. Y aquí por otro paisaje, esto allí se ve que había por alguna viña, algún olivar más bien. Creo yo que sería, había buenos montes allí ya y buenos peñascos. Y aquí os enseño el tenedor de madera que me hice allí. A ver si lo pongo bien para que lo leáis. GOE2. Pues este tenedor me lo hice allí esos días de supervivencia. Y todavía le conservo. No sé de qué madera es, pero es muy duro, Se ha hecho aquí una pequeña grieta después de tanto tiempo. Ahí sí que se ve bien. Pero que todavía lo conservo después de
de la supervivencia, desde el año 1988 lo conservo. Yo es que me gustan mucho las cosas así antiguas, así que mías, y eso me gusta conservarlas. Bueno, pues nada, no me enrollo más, que se me alarga mucho los vídeos. Pues nada, ya hasta el próximo capítulo, compañeros. A seguir bien todos. Venga, hasta luego. Perdón, la boina. Casi se me olvida, qué fallo. Pero que me he acordado. En el último momento de refilón, pero que no se me olvidó. Venga, ya sí que me despido. Hasta el próximo vídeo, compañeros. Hasta luego.